Pero donde se ha decidido la eliminatoria en ganar uno de los dos. Un empate ha sido quien ha dado la victoria. Sí, bueno, así están las normas y bueno, sabíamos que de marcar nosotros pues íbamos a dar un paso muy bueno, pero primero tengo que decir que nos hemos enfrentado, creo yo, a uno de los mejores equipos de toda la tercera ahora mismo, en el estado de forma, donde creo que era el mejor de los valencianos, y eso tiene doble mérito para mi equipo porque creo que hemos sabido sufrir, hemos hecho un partidazo en la segunda parte a base de corazón y de lucha y de entrega porque no cabía otra, y felicitar al Novelda y darle ánimo porque la verdad que tiene un gran equipo y un muy buen entrenador. Hay una cosa que tú habías dicho, había que saber gestionar, y lo que se ha hecho. Sí, eran 160 minutos, hemos sabido sufrir, en casa tuvimos media hora muy mala, donde la presión de ellos, sin ocasiones, nos cansó mucho, queríamos evitarlo aquí, queríamos evitar que tuvieran tanta posición, creo que lo hemos conseguido, la primera parte, ellos también han tenido la fortuna adecuada de que el primer remate ha ido por la cuadra y eso le daba ánimo también, pero yo creo que gestionar, y yo pondría otro verbo, es sufrir, nosotros hemos sabido sufrir, hemos sabido contener, hemos sabido aprovechar nuestro momento porque sabíamos que íbamos a tener la última media hora nuestra, ya que físicamente estábamos, creo yo, en mi opinión, mejor que ellos, y sobre todo porque ellos cuando han tenido que sufrir ahí han venido las dudas, el miedo a perder la eliminatoria, y nosotros nos hemos aprovechado. ¿Los cambios? Bueno, los cambios han sido por dar más frescura, sabíamos que las bandas podían hacerle mucho daño y creo que hemos acertado, y luego también, aparte de la entrada de Javi Ramos y de Juan Germán, creo que el trabajo de Rafa y de Chicote en la segunda parte ha sido mucho mejor, la primera del balón hemos estado mal, y los dos pivotes, sobre todo Morán y Víctor Moriano, han hecho, creo yo, un partidazo en la segunda parte a base de recuperar balones, a base de bregar mucho, porque contra este equipo había que correr mucho y la verdad que por correr nadie puede decir que no hemos corrido más aún de lo que creo que el Novelda creía. Cuando hemos tenido que tirar de corazón, este equipo tira mucho de corazón y es muy difícil cansarlo, y sobre todo por la fortaleza mental que tiene, pero yo creo que hemos sido justos vencedores. Y tú lo decías porque desde a los 11 minutos ya con el gol en contra había que sobre todo aguantar y no llegar a otro y tener la oportunidad en cualquier momento. Son 180 minutos, ha habido circunstancias que hemos tenido que superar. Esa media hora que para cualquier equipo creo yo que lo hubiese cansado, lo hubiese reventado, además en el Francisco Vera, sin embargo hubo una respuesta, una reacción en la segunda parte. Y luego este segundo round donde se han puesto muy mal la cosa con ese gol, ellos se han venido arriba, han tenido 2 o 3 ocasiones, nosotros también hemos tenido situaciones de gol, pero como he dicho antes, hemos sabido esperar, hemos sabido madurar, no hemos dejado que ellos tuvieran tanta posesión de balón, ellos se han cansado también en este partido de ida y vuelta, y creo que nosotros hemos acabado mucho mejor que ellos, donde ya robaban más fácil, eran ocasiones en su área y bueno, sabíamos que íbamos a tener y a balón parado pues ha sido, ¿no? Es una cosa que tenemos nosotros bien ensayada y bien entrenada, y me alegro por mis jugadores, me alegro por la afición, me alegro por los medios de comunicación, me alegro por la Junta Directiva, porque nosotros no somos el Extremadura Club de Fútbol, nosotros tenemos que hacernos un nombre, estamos un proyecto nuevo, un proyecto joven, y esto supone, creo yo, historia y meter más caché. En 2 años se ha ascendido 2 veces, ahora estamos en playoff, hemos pasado la primera eliminatoria, creo yo, contra el mejor equipo o el peor equipo que nos podía tocar, porque es maravilloso verlo jugar y sobre todo el ritmo que tienen, la calidad que tienen los minarejos y demás. Y me alegro por todo, porque Almendralejo tenga otro partido más de una cota alta, y dentro de nuestra humildad, que tiene que ser nuestra bandera, y olvidarnos del pasado y olvidarnos de cosas y de exigencias, creo yo que es un paso más, y es un paso más para consolidar este proyecto precioso. Los jugadores han salido a agradecernos a la gente que estaba ahí, a ti no te he visto por ahí, y estaba ya mentalizado de que este es un paso, pero viene más, ¿no? Está claro, nosotros ahora ya, el entrenador, sí, me alegro por mi jugador y por todo, yo tengo mis sentimientos, soy muy visceral, me parezco en parte galiana, ¿no? Pero bueno, yo me alegro y tengo una reacción humana, normal, pero creo que ya hay que tener ya la cabeza fría y hemos dado un paso bueno, hay que pensar a ver quién nos puede tocar, ya nos puede tocar primero, nos pueden tocar segundos, y
gusta a cualquier afición meterse en estas cotas, y como te he dicho antes, valorarlo porque parece ser que bueno, que no se valora lo suficiente, y esto hay que valorarlo. Paradójicamente me han criticado durante todo el año por los empates fuera de casa, y he dicho, ya en tono jocoso, que bueno, que este empate pues podría suponer una victoria, y como así ha sido, y me alegro más que nada por mis jugadores y por esa junta directiva que está trabajando de mi lado. Hacer un apellido en un corto de tiempo para terminar el partido. ¿Cómo? Que el gol del empate con la falta es muy poco para ese partido. Sí, pero yo creo que ya se veía que nosotros estábamos comiendo terreno. Ellos sí, verdad que a la contra nos han podido aumentar el marcador, pero nosotros yo creo que ya hemos tenido, aparte de esa situación, esa jugada a balón parado, antes ya hemos tenido opciones de marcar, porque ya robábamos, yo creo que Lobel estaba cansado y robábamos más fácil, y con la salida de la frescura de Juan Germán y de Javi Ramos hemos hecho daño. Pero esto así, son 180 minutos, 188, 4 y 4, y hay que saber gestionar, o hay que saber sufrir. Yo creo que sufrir, hay que saber, y yo creo que cuando no le toca sufrir, cuando aparece el miedo suele fallar, y creo que ahí ha tenido fallo.